tema que ustedes van a dar. Estaba María sin pecado, era María perfecta. Pregunta que le vas a hacer a Pérez Reynoso, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, adelante. Entró Roosevelt, no sé si quiere participar Roosevelt sobre el tema de María. Sobre la Virgen María. Le van a hacer preguntas a Pérez Reynoso. Yo apago Estaba el María micrófono. sin pecado. Estaba María sin pecado, era María perfecta. Ok. Bueno, lo que dice las escrituras es que ellos eran justos. Ok, voy a leer este fragmento y ahorita dan sus aportaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, adelante. Ok, va. María, la madre de Jesús, era una mujer de Dios y bienaventurada, pero no estuvo libre de pecado. Jesús fue el único humano sin pecado. Jesús no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21, ¿verdad? No hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. Nunca se dice nada parecido sobre María o cualquier otra persona. Jesucristo es completamente humano, pero también es completamente Dios. Juan 1:1. Es el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Un título y una descripción que nadie más puede reclamar. ¿Me escuchó? Sí. Mira, para que se pueda hablar lo que estás leyendo y puedas entender lo que tú quieres darnos a entender, cuando citas, por ejemplo, 1 Corintios, ¿no? O sea, capítulo tal y fulano de tal, necesitas leerlo para que podamos ver el tema que tienes. Porque si nos lees lo que estás leyendo, pero no nos das el texto bíblico que estás leyendo, entonces no te entiende, no se te entiende. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, voy a leer 2 Corintios 5:21. Yo lo entiendo que se está refiriendo al Señor Jesucristo, que el único que fue sin pecado. Ajá, es que dice, Cristo A nunca ver, lee pecó. 2 Corintios 5:21 y vamos a ver si lo entiende Roosevelt, porque es bonito decir, yo lo entiendo, pero en el terreno de los hechos ya no lo entiende. Ok. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5:21. Roosevelt. Yo creo que aquí no hay necesidad de que alguien explique, porque la misma Biblia explica. Al que no conoció, está hablando al que no conoció, al que no conoció pecado, por nosotros los hombres, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En él, en el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo, ahí da a entender que el Señor Jesucristo se hizo pecado cuando Él muere y clavó todos los pecados de toda la raza humana. ¿Dónde? En el sacrificio de la cruz. Porque Él no tenía pecado. Ahí se da a entender eso, ¿no? Ahí da a entender eso. ¿Ya? Pero ahí no habla de María. Claro que sí. ¿Qué tiene que ver con María? Ya viste cómo... Bueno, no sé si te apagaste tu micrófono, estás hablando de otra cosa. ¿Qué tiene que ver aquí con la Virgen María? Si Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y la perfección de Dios, ¿sí? ¿Y por qué esto se inicia con la Virgen María?
porque el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Belén, a una joven virgen. La virgen se llamaba María, ¿sí? Y el ángel le dice, alégrate, llena eres de gracia, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Preservarla del pecado. ¿Por qué ella está preservando del pecado? ¿Por qué? Porque ella viene desde una profecía hecha desde el Génesis, ¿sí? En el capítulo 3, verso 15, donde dice, haré una enemistad entre tú y la descendencia de la serpiente. Ella te morderá el talón y tú le aplastarás la cabeza. Me van a decir, sí, pero es que ahí habla de Jesús. Exacto, ¿sí? Pero el vientre donde Jesús nace es un vientre santo y perfecto. ¿Por qué? Porque nada imperfecto puede tocar a Dios, ¿sí? Entonces, cuando dice, alégrate, llena eres de gracia, se está cumpliendo. Eva, la desobediente, María, la obediente, la llena de gracia, la que geritomene, ¿sí? Entonces, cuando ella es llena de gracia, ¿quién está perseverando? ¿Quién dice que no tiene pecado? Es por gracia de Dios, es lo que enseña la Iglesia Católica. María es sin pecado por la gracia salvífica y santífica de nuestro Señor Jesucristo. Ya que en los versículos adelante dirán, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Sí? ¿Sobre quién desciende el Espíritu Santo? Sobre María. ¿El Espíritu Santo puede morar en un cuerpo imperfecto, impuro? No. Tiene que morar para que se dé el nacimiento de Jesús en algo que Dios ya perfeccionó. En este caso estamos hablando de ¿quién? De María. Y le estoy respondiendo con Biblia, no le estoy inventando nada. Por eso me van a salir, es que la Virgen María necesita salvación, necesitaba un Salvador, porque en Lucas 1:46 o 47 dice, proclama la grandeza, mi alma proclama la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos, a excepción de nadie, todos teníamos que encontrar salvación. Ya que en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 14, dice que desde Adán, ¿sí? El pecado tenía poder, incluso con aquellos que no desobedecían abiertamente. ¿Sí? Y tenemos el caso de Adán, que era un hombre justo. Tenemos el caso de María, que es una mujer santa, profetizada desde el Antiguo Testamento por el propio Señor, por el propio Dios. Entonces, el pecado no tiene poder, incluso sobre los hombres justos, cuando se le presenta el ángel a María, es porque Dios la preserva de todo pecado, de nada de mancha. ¿Por qué? Porque va a nacer el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey del mundo, el que nos viene a dar vida y vida en abundancia. Adelante. Pedro, adelante. No sé si me vas a refutar. Adelante, porque como yo estoy ocupada, Eva. estoy escuchando. Adelante. Eva. ¿Cómo viste, Anita? Ok. Le voy a aclarar a Pérez que no fue por María que entró la vida al mundo. Mire lo que dice aquí, Roosevelt, yo no dije que por María entró la vida al mundo. ¿Cómo no? No, la vida entra por nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Dice que María representa a Eva. Aprende a escuchar. A Eva. Usted dijo que María representaba a Eva. Y a Eva más bien, y Adán sí, y a Eva, y Adán y a Eva, mira, espérate. Vos cuando estuviste hablando, yo no te me perturbé. ¿Y qué representa María? Yo no te perturbé cuando tú hablaste, ¿no? No te perturbé. Es que estás poniendo palabras en mi boca. No, es que tú dijiste que María representaba a la primera Eva. Respóndeme lo que te voy a decir y me callo. Tú dijiste que María representaba a la primera Eva. ¿Y qué representa María? Pero la Biblia no menciona a María en cuanto al pecado.
Te lo voy a mostrar. Bueno. Ni a Eva ni a María Yo te voy a la demostrar nombra. con La la nombra. propia escritura. Mira cómo dice del las Evangelio, escrituras que es lo que aquí. representa María. Mira cómo dice, espérame, déjame explicarte. Sí, hombre, espere, no te sofoqué. Porque yo cuando tú hablaste, yo no te interrumpí. Tú leíste, hablaste, cuando ya terminaste, fue que yo hice intervención, ¿no? Dale, ya. Ok, entonces, mira lo que dice aquí. Dice, siembra aquí, mamá. También, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Te das cuenta que aquí no entra María en este rollo? Ni Eva tampoco. Te lo vuelvo a repetir en el 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, hombre, dice, así está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ok. Ahora vamos a ver a qué se refiere a lo que se está refiriendo, por quién fue que entró la vida al mundo y por quién entró el pecado al mundo. No dice que por Eva, ni por María. Dice que el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por la desobediencia de Adán. Y ahora la vida entró al mundo, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Ahí no menciona a María. Que María sí, no vamos a quitarle, porque nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, no le quitamos el mérito a María, que es una mujer de ejemplo, digno a seguir, pero no es digna de adorarla. Okay. Porque al único que adoraron los apóstoles fue al Señor Jesucristo. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, dice las Escrituras. Y el Señor Jesucristo no le dijo, no me adoren a mí, adoren a mi madre. Y el Señor Jesucristo en la oración, Él no dijo, oren en el nombre de María. Bueno, ya empezaste de sarcástico. Él hubiera dicho, no, es que vamos a darle el lugar a quien le correspondía. Por eso, ya empiezas de sarcástico. La manera en que hay que darle la correspondencia. Ahora, Roosevelt, ¿no? Guarda silencio. Adelante, te escucho. Ya. Sí, date cuenta los errores que estás tomando. ¿Qué dijo? Vamos para allá, ahorita vamos. No, fíjate, Eva representa ¿qué? La desobediencia, ¿sí? Exactamente. Y esa desobediencia es causa del pecado, ¿sí? En Génesis capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, ahí vemos la desobediencia. Ok, Freddy. Sí, me pide. ¿Quiere comentar algo, hermano, o no? No, es que se me pausó tantito. Bueno, fíjense, Eva representa la desobediencia y María representa la obediencia, ¿sí? El sí que le da a Dios es lo que representa. Yo nunca dije que nosotros adoramos a María, ¿sí? Ya cuando tú, Roosevelt, agarras que dices, no necesitas adorar a María. Ahora, date cuenta, en esa promesa que Dios hace, haré una enemistad entre la serpiente, la descendencia de ella y la tuya, ¿no? Ella te aplastará la cabeza mientras tú le morderás el talón, el carcañal. ¿Por qué esa enemistad? Porque Dios va a llamar a una mujer y a esa mujer la va a santificar, ¿sí? La va a preservar del pecado. Alégrate, llena eres de gracia. ¿Por qué le dice que es la llena de gracia? La que no tiene pecado. Porque en ella se va a engendrar ¿quién?
el dador de la vida. ¿Quién es el dador de la vida? Jesús. ¿Sí? Y aquí se viene cumpliendo esa profecía de parte de Dios, donde ella, que es la primera, la obediente. Eso lo vemos en Lucas 1:45. Bienaventurada seas tú, María, por creer que se cumple toda la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quién es la que cree? María. ¿Quién es la obediente? María. ¿De dónde nace el Salvador? De María. Por eso el tema que estamos viendo es por qué María es preservada sin pecado, conforme a lo que nos dice la Escritura y lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? Y eso tú, Roosevelt, con todo el respeto, no lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque tú me haces presente a un Jesús que no tiene mamá, a un Jesús que, pues, me imagino que para ti se debe haber aparecido nomás porque sí, ¿no? Y sin embargo, la Escritura dice que no. ¿Qué pecó? Incluso en el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que llegó la hora para María para dar a luz y nació el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿De dónde nace? Si ustedes me llaman que ella es pecadora, entonces Jesús es pecador. Adelante. No, a ver. Bueno, Bueno, mira. en realidad nosotros nunca No, jamás vamos. llamamos a María pecadora. Roosevelt, ¿tienes tu No. Biblia ahí? Espérame. Le voy a No, leer, Romanos 3:23. Romanos espérame. 3:23. Solo voy a leer esto. Por tanto, dice, y bien, que aquí no menciona a María. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿oí? A todos los hombres, incluyendo mujeres, niños y todo, a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, muy bien, todos pecamos, no hay excepción de personas. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero dice, en el mundo no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, o en los que no pecaron, de manera de que la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Te das cuenta? Aquí no dice que Eva, es a Adán se está refiriendo. Ya. ¿Quién hizo que pecara Adán? Ahora, espérame. El último, espérame. Por tanto, como el pecado, dice, como el pecado, sí es lo mismo, ya lo leí. Ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, que se está refiriendo a Cristo, no dice a María aquí. Oye, entonces Jesús es solo hombre, ¿no es Dios? No, esa es otra cosa. Ya tú estás sacando eso ya como algo que no tiene base, porque lo que estamos refiriéndonos, es que, mira, porque lo que estamos tú refiriéndonos quieres es que vos estás manipular y diciendo, mira, tergiversar un ejemplo, todo. espérame. Vos estás Tocaste diciendo, Romanos 3:23. espera, mira, vos estás diciendo, Tocaste Romanos 3:23. Mira, espérate, Mientras todos pecaron, estén destituidos de la gracia de Dios. Mira, vos estás diciendo, Te pregunto, no, un hombre que está en gracia es... Espere. Te pregunto, Hombre, aprende, no somos, espere, aprende a respetar los tiempos, no somos niños, espere. Yo te di el tiempo. Cuando yo te di, cuando tú hablas, yo no te interrumpo, Que está en gracia, está en pecado. Cuando tú hablas, yo no te interrumpo. A vos sí te gusta interrumpirle. Ok, un hombre que está en pecado. Te voy a hombre que está en gracia. Te voy a escuchar, pues, dale, te voy a escuchar, dale. Por eso, respóndeme, tocaste Romanos 3:23. No te voy a responder hasta que vos me expliques lo que vos vas a explicar y después voy a entrar yo, dale. Te escucho, dale. Un hombre que está en gracia de Dios, ¿está en pecado? Ya te salieron del tema.
No es el mismo tema, porque tú quieres meter ahí en Romanos 6:23 a la Virgen María. ¿Sí? Y yo te pregunto, ¿una persona que está en gracia está en pecado? No. Bueno, no me quieres responder y yo te voy a responder. Una persona que está en gracia no está en pecado. ¿Sí? Ahora, en el Evangelio de Lucas 1:28, el mismo ángel le dice, llena eres de gracia. Mientras todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gracia del Señor. Bueno, ¿en qué momento María pecó para estar destituida? ¿Ah? Ahora, Romanos 3:23, bueno, todo el capítulo 3 no habla de María, habla de la desobediencia hacia la ley, ¿sí? Que tenía el pueblo judío. Por eso, Pablo dice, si algún precepto fallas, te vuelves rey de muerte. Yo no sabía que matar era pecado, pero la ley me dice que es pecado. Y si yo lo hago, estoy en pecado. ¿En qué estaban destituidos? ¿Por qué estaban destituidos? Por no observar la ley. Por eso están destituidos de la gracia de Dios. Te pregunto, María, ¿cuándo falló la ley? ¿Cuándo estuvo en desgracia? La escritura no dice eso, ¿eh? La escritura dice que María es llena de gracia, ¿sí? Y la escritura nos dice que ella es la bienaventurada por parte de Dios desde todas las generaciones. ¿Sí? Entonces no me puedes venir a meterme ese cuchillito sin filo. ¿Sí? No me vengas a meter a mí eso. Ahora, algo que no entiendes si tú quieres omitir, ¿sí? ¿De dónde nace Jesús? La misma escritura te dice que al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios se manifestó en carne, nacido de una mujer. Esa mujer tenía que ser con pecado o sin pecado. Tú me dices que esa mujer es con pecado, entonces el niño Jesús, el niño que van a nacer, es un niño con pecado. ¿Por qué? El Salmo 51, versículo 8 te dice, en el seno materno, en pecado fui concebido. Tú dices eso, entonces tú tienes a un Cristo, a un Jesús pecador. ¿Sí? A un Jesús que no tiene la santidad. Pero no, ya que la Virgen es llena de gracia y se lo dicen y Dios la preserva de todo mal, de todo pecado, antes de que se engendre el niño Jesús en su vientre. Por eso justamente el niño que nacerá de ti, dice el evangelista Lucas, será llamado justamente Hijo de Dios. ¿Se ve? Qué fácil es refutar a Freddy. A Roosevelt. Bueno, adelante, Pedrito. Ok, ¿en qué momento yo te he dicho que María es esto lo que tú has dicho? Pues? Porque te ha dicho un sinnúmero de cosas que yo no le he dicho. Ahora, miremos bien a ver si María en la gracia, aquí ya vamos a hablar de la gracia, ¿no? Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Cómo era María? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo? ¿La estaban adorando o ella estaba adorando a un solo Dios? Y sigues con que nosotros... Ella estaba adorando. ¿Con quién? Con los discípulos o con los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces a ella en ningún momento la estaban engrandeciendo ni adorándola. No, ella estaba adorando al mismo Dios que adoraba a Pedro, que adoraban los apóstoles y que adoraban los demás que estaban ahí en el día de Pentecostés. Yo te pregunto, Roosevelt,
pero a ¿Puedes María dar en un ningún pero a capítulo María en del ningún magisterio de la momento, Iglesia pero a Católica? María en ningún momento le hicieron una estatua Escúchame. como muñeca y la pusieron ahí, la clavaron y la adornaron con cosas ahí. No, era una mujer que estaba Bueno, justa Roosevelt siempre bajo la gracia, se sale por una que tangente. ¿Por también qué? ella fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para estar bajo la gracia y ser miembro de la Fíjate que iglesia del acabas de nuevo decir una pacto gran y herejía. unirse al pueblo de Dios Acaba de decir una gran herejía. Ya que perseveraban en la ningún doctrina de quién, erudito, de los ni padres apóstoles, estos apostólicos, ni los quienes padres de la iglesia, bautizados, te hablan de que bautizados María y fuese sellados bautizada, por el ¿eh? nombre del Señor ¿Eh? Jesucristo, Eso porque ya es un invento ese es tuyo. el ministerio de la gracia. Le No, eso ya es cause un invento enojo tuyo al de que María fue catolicismo bautizada en el o nombre del no le Señor cause, Jesús. pero María no es ¿Eh? salvadora, ni corredentora, ni nada más, ni llena de gracia, porque hoy en día ya la gracia está en el Señor Jesucristo, en nadie más. Más bien ella fue llena de gracia cuando se bautizó en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque ya pasó a estar bajo la gracia y ser miembro de la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Bueno, te voy a refutar otra vez. ¿Sí? No, A mí me ¿qué va a gustaría que hacerse? Ahí todos ya los no hay más, hermanitos, ya ahí ya no hay más que refutar. todos los Si ahora lo que hermanitos va a venir evangélicos a como tú, decir es un Roosevelt, poco de falsedades, me un poco de deberían falsedades. de Lo presentar que un ahora, numeral del Catecismo de la Iglesia Católica o del lo Magisterio que de la ahora venía a decir es un poco de falsedades. Escucha, que nosotros tenemos que adorar a María, ¿sí? Que nosotros la debemos de ver como una diosa. Eso nada más lo sacas tú a colación, ¿para qué? Para desviar la atención del tema. Y no, o sea, no se cae en ese juego barato, ¿sí? Si no encuentras en el numeral de la Iglesia Católica, en el Catecismo, un numeral donde diga que María es la salvadora, tú estás hablando herejías y mentiras. Otro punto importante, a mí sí me gustaría saber en dónde María fue bautizada en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Ya que los historiadores, grandes eruditos, padres de la iglesia, incluso el joven Pedro, que sabe de los padres de la iglesia, que el que conoce, y te puede decir ahorita, ¿quién afirma que la Virgen María fue bautizada en el nombre del Señor Jesús? ¿Sí? Ya que la propia escritura, la propia iglesia que viene desde hace 2000 años nos dice que no hay referencias del bautismo de María, pero se cree porque ella fue llena del Espíritu Santo. Desde ella fue consagrada a Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo descenderá sobre de ti. Al igual, cuando fue a visitar a su prima Isabel, cuando llegó el saludo, el niño dio saltos de alegría. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo por la presencia que estaba ahí en María, en su vientre que iba Jesús. ¿Sí? Se estaba gestando Jesús. 2, cuando se dice que se va a cumplir la profecía de la Virgen de Génesis 3:15, es porque María es la obediente, simplemente la que obedece, y Eva es la que desobedece, ¿sí? Eva es la mujer que era considerada como el pilar de la creación de Dios para dar vida, ¿sí? A la humanidad, pero ella por su desobediencia peca. Ahora, ¿quién es el que nos da vida? Jesús. ¿De dónde nace Jesús? Del vientre materno de María. Si tú quieres quitarle eso, entonces al quitarle esto, esa profecía del Génesis 3:15 no se cumple. ¿Por qué? Porque la descendencia, ¿sí? De su descendencia nacerán, hay rivalidad. ¿Quién va a nacer? El justo. ¿De dónde nace el justo? De la que Dios preserva, la llena de gracia. Todo eso no lo puedes quitar. Y por eso vas y te inventas tantas cosas. María fue bautizada en el nombre del Señor Jesús. Ahora, a mí me interesa mucho ese punto. ¿Me puedes dar el capítulo, versículo, donde María fue bautizada en el nombre de Jesús? Adelante.
Antes de ascender el Señor Jesucristo, cuando estaban reunidos en el día de Pentecostés, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles? Ahí está mi madre, adoren a mi madre. Cuando le preguntaron, Sigues con lo mismo de la adoración. cuando le preguntaron Ya, el Señor, ese argumento ya está, cuando ya está falso. cuando le Pedrito, preguntaron ya, al Señor, Roosevelt no puede cuando porque sigue con lo mismo de la adoración, y no cuando hay le adoración a preguntaron, María. cuando le A ver, preguntaron al Pedrito, Señor, vas a hablar con gusto, si Ok. no, pues me voy a pasar a retirar Ok. porque cuando ese le Roosevelt, preguntaron al esa Señor misma Jesucristo, pregunta, esa misma respuesta de que adoramos a María, al él ya Señor está quemado. Jesucristo, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, le Jamás dijeron, me va a dar el texto bíblico le donde dice preguntaron los Jesús, apóstoles o los que se donde habían dice que reunido María fue allí. bautizada en el nombre Ok, del Señor Jesús. cuando Y usted, dijo el Pedro, Señor como una Jesucristo, persona estudiada, cuando le de preguntaron padre al de la Señor iglesia, Jesucristo y le dijeron, iglesia primitiva, Señor, se dará restaurará, cuenta que nadie Señor, menciona, restaurará el reino de Israel en nadie este menciona tiempo. el ¿Qué bautismo le de dijo el Jesús, Señor el Jesucristo a bautismo de ellos? María. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a ellos? Adelante, Pedrito, porque el Cuando Señor nada más estaba ahí le preguntaron no tiene los tema, no tiene discípulos nada, a ya nada quién, más habla que al tenemos que Señor adorar a María. Jesucristo Está loco. le dijeron, Señor, le dice, aquí está tu mamá, la adoramos. Ya ves, fíjate otra vez. Le dijeron, ahí está, aquí está con nosotros, aquí está Esos con nosotros tu adjetivos que le mamá inventa, o tu o sea, madre, pues aquí ¿qué está nos con da a nosotros entender tu esos madre. adjetivos, Roosevelt? ¿Qué dice, Que Señor? no La adoramos no nosotros a tienes María y le forma hacemos de una responder la una pregunta estatua de que te yeso, hice le y por ponemos eso una te das la foto vuelta y y recurres al sarcasmo. la adoramos como una diosa. Y ¿Qué le a respondió el recurrir al Señor Jesús? sarcasmo ya tu diálogo, tu Eso, plática no tiene valor, ya no tiene fuerza. así le dijo el Señor Jesús, adoren a mi madre. ¿Ah? Y no, No, Pedro o Freddy, me paso a más bien retirar. ¿Por qué? Porque este señor más bien el se Señor sale por las Jesucristo fantasías dijo, animadas de él. más bien el Señor Señor Jesús, Jesucristo adoramos a tu dijo, madre. más La iglesia no bien el enseña eso. Señor Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros. Bueno, ¿Qué dijo? Anita, estás ahí. Respétense los unos a los otros. Ese fue el primer mandamiento que el Anita. Señor dio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y Bueno, a creo tu que no prójimo está. como a ti mismo. Bueno, Ese joven, pero mandamiento, otro día será ese el diálogo mandamiento que tengamos, porque Roosevelt vino lo y siguió María de la Biblia, pero no la no sabes muñeca no sucia que sabes ustedes responder. adoran. Porque ustedes lo que adoran es algo que se encuentran en la basura y la pintan Bueno, y la hacen lo que ustedes me dicen despido. y la Ya me adoran y cansé la de escuchar clavan tanta basura del señor Roosevelt. en una cosa que ni siquiera tiene fundamento. Se fue el hombre. Sí, pero qué triste, ¿no? No, ya que se fueron fue de el la hombre. mano, ¿eh? Decir basura a la Virgen María, no, eso está Es que esa terrible. muñeca es una basura, la que No, ustedes no, 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 clavan acá y está hablando adoran, de la eso no Virgen. sirve, A ver, eso no sirve. ¿Cuál virgen? la María es Virgen, una mujer no. santa, Pedro, no María de es la una Virgen. mujer Pedro, prende el santa, micrófono. Pedro, María de la Biblia es una mujer santa, listo. santa, y Bendiciones y hasta fue otro momento. bautizada.